¿Hacia dónde vamos como sociedad, y especialmente como civilización? ¿Qué tipo de seres humanos debemos formar para el presente inmediato y el futuro próximo? ¿Qué retos debemos enfrentar para desarrollar una humanidad más solidaria, unida y justa? ¿Cómo debemos enfrentar el presente deterioro del cambio climático y la evidente depredación que hemos hecho con el planeta para que las nuevas generaciones no cometan el mismo error? ¿Cómo construiremos una sociedad que distribuya mejor sus recursos y riquezas, y superemos la línea de la pobreza, incluyendo a todas las personas de nuestro mundo como capital vital, único e insustituible de nuestras sociedades y civilizaciones? ¿Cómo debemos formar a nuestras jóvenes generaciones para que trabajen adecuadamente con la inteligencia artificial, la computación cuántica y el próximo encuentro con otros mundos y otras inteligencias del cosmos? ¿Qué acciones debemos realizar para transformarnos en una civilización planetaria y cósmica? Desde la educación sabemos que la respuesta está directamente relacionada con qué tipo de ser humano queremos formar, y donde el sistema distributivo de aprendizaje es una herramienta para construir la conciencia individual y colectiva de cada uno de nuestros estudiantes. El sistema distributivo de aprendizaje nace, en principio, desde el paradigma. Todo ser humano es perfectible a través del aprendizaje, y esto durante toda su vida, y en segundo lugar, nace como proyección de una sociedad-civilización que debe trabajar con la irrupción de la inteligencia artificial, la computación cuántica y la evidente necesidad de desarrollar seres humanos más inteligentes y colaborativos capaces de construir una civilización más equitativa y justa. Dado lo anterior, el método fue construido desde la experiencia en aula y se caracteriza por una estructura formada por 3 pilares para el aprendizaje. El método científico, que incluye análisis, síntesis, pregunta, hipótesis y tesis, el aprendizaje inverso y la evaluación distributiva, estructura que se implementa como un proceso en todas las asignaturas o materias, desde la educación primaria no lectora hasta la educación superior, y donde el énfasis no se encuentra en la enseñanza sino precisamente, en el aprendizaje. Por lo tanto, el método sistema de aprendizaje distributivo es un instrumento centrado en los estudiantes y no en el profesor. Considerando los 3 pilares mencionados, el sistema de aprendizaje distributivo escapa a los métodos tradicionales de enseñanza-aprendizaje para constituirse en una innovación metodológica que en la experiencia de aula logra aprendizajes significativos muy superiores a los que logra la educación y los métodos tradicionales. ¿Cómo el sistema de aprendizaje distributivo puede mejorar la calidad de los aprendizajes? De suyo, el método es una herramienta para desarrollar, en primer lugar, la habilidad lectora en sus 3 aspectos o partes: comprensión, fluidez y velocidad, en todas las materias, asignaturas o contenidos, esto es, por ejemplo, en historia o matemática, en física o música, arte o filosofía, y no solamente en las materias humanistas, pues aquí el concepto todas es, definitivamente, un concepto holístico que conforma la habilidad lectora y se erige como uno de los principios fundamentales del aprendizaje para los estudiantes, ello, precisamente, a través de los 3 pilares que conforman el sistema de aprendizaje distributivo, el método científico, el aprendizaje inverso y la evaluación distributiva. El método científico no es otra cosa que lo que dice su nombre, es el método científico aplicado casi de manera estricta al desarrollo de los aprendizajes de los estudiantes, y que una vez dominado por ellos, será una poderosa herramienta cognitiva y práctica para la educación básica, media, superior y para la vida profesional. Esto es, desde el análisis, la síntesis, la pregunta, la hipótesis y la tesis. El análisis desde la lectura y la observación de contenidos, mapas, imágenes, videos, música, experiencias y actividades educativas, que incluyen diálogos con la inteligencia artificial, se transformará, en un primer paso, en un simple y breve resumen a través del desarrollo constante de la deducción e inducción y que luego, con la práctica del proceso en el tiempo, tal resumen evolucionará al ritmo de aprendizaje de cada estudiante a la síntesis o resumen ordenado, exacto y específico, en relación con los contenidos de la clase. ¿Resumen de qué? ¿Síntesis de qué?
Síntesis de todos los contenidos, mapas, gráficos, videos y actividades de la clase anterior. Esta actividad de aprendizaje es llamada protocolo y consiste en un resumen o síntesis de entre 4 y 6 líneas. Y no más. Protocolo que debe ser presentado por cada estudiante en la clase siguiente, siempre en su cuaderno de apuntes a continuación de la clase anterior y con la fecha correspondiente. Este protocolo, el estudiante lo puede realizar en su casa, en su tiempo libre o en horas de actividades o reforzamiento dentro de la escuela, colegio o universidad. Incluso los profesores pueden dar un tiempo al final de la clase para realizarlo. Recibe el nombre de protocolo porque, como una actividad pedagógica más, es tomado al principio de cada clase y busca responder a una pregunta muy básica hecha a los docentes. ¿Le gustaría a usted que los estudiantes repasaran y estudiaran la materia y contenidos anteriores, clase a clase? La respuesta afirmativa es evidente. Dicho esto, el protocolo tiene dos particularidades. Una de ellas es que 2 o 3 estudiantes deben leer en voz alta su protocolo al inicio de la clase, y la otra es que los demás estudiantes, junto con comparar los protocolos escuchados con el propio, pueden preguntar, criticar o reforzar los ya leídos. De esta manera, tal actividad también contempla 2 elementos muy importantes en el proceso de aprendizaje, siendo el primero, el que cada estudiante, a su ritmo y en el momento en que lo desee, realice el análisis de los contenidos de la clase anterior y construya su resumen o síntesis aplicando con ello el razonamiento deductivo-inductivo, sus habilidades del pensamiento crítico, realizando con ello un estudio-aprendizaje personalizado y que con el tiempo tiende a convertirse en un hábito. Y el segundo, es que en la medida que los estudiantes leen sus protocolos en clase, así como los demás escuchan, critican o refuerzan, se produce el estudio-aprendizaje colectivo y que estrictamente llamamos aprendizaje colaborativo, precisamente porque el aprendizaje se produce a través de la interacción de los estudiantes respecto de un contenido en particular. En el proceso del método, y en la medida que los docentes estimen conveniente avanzar al siguiente nivel, se agregarán la pregunta, la hipótesis y la tesis. Todas ellas actividades específicas que contribuirán a reforzar en cada uno de los estudiantes un aprendizaje significativo, personalizado y colaborativo, proceso que tiene actividades marcadas al término de una o más unidades de contenidos, especialmente cuando son evaluadas por los docentes a través de pruebas, certámenes, exámenes o cualquier otro instrumento de evaluación. Esta actividad es llamada cierre de protocolo y obedece ahora a la pregunta, ¿le gustaría a usted que sus estudiantes estudien y repasen todos los contenidos que se evaluarán, al menos una clase antes del evento de evaluación? La experiencia nos dice que también aquí la respuesta es entusiastamente afirmativa. ¿En qué consiste el cierre de protocolos? Como su nombre lo indica, es una actividad que engloba a todos los protocolos realizados clase a clase y que se concreta la clase anterior al evento de evaluación. Suponiendo que se han ejecutado 10 clases, tendremos por supuesto 10 protocolos, los que serán leídos uno a uno, desde el primero al último, y vueltos a comentar, criticar o reforzar por todos los estudiantes. De manera que ahora tendremos un aprendizaje colaborativo en pleno, pues una vez terminada la ronda de protocolos, comentarios y observaciones, el docente podrá cerrar un repaso general con énfasis, observaciones y correcciones con todos los contenidos a la vista. La experiencia en aula ha demostrado que los aprendizajes se elevan por sobre el 70%, es decir, invirtiendo completamente la pirámide de aprendizajes con el sistema tradicional y que normalmente no supera el 30% de aprendizajes significativos. Estimada profesora y estimado profesor, por ahora hemos llegado al final de la primera parte de nuestro resumen de qué es el sistema distributivo de aprendizaje con una síntesis, además, del protocolo y del cierre de protocolos. Estén atentos a nuestro próximo video donde revisaremos la estructura básica del aprendizaje inverso, el segundo pilar de nuestro método. Recuerde regalarnos su like y suscribirse a nuestro canal, que por única intención pretende enseñar a ustedes de manera gratuita el sistema distributivo de aprendizaje. Que el amor por enseñar les acompañe siempre. Hasta pronto.